Muy queridos hermanos, saludo y bendición para todos ustedes. Hemos comenzado el día anterior una conferencia a modo de retiro que nos puede ayudar en la reflexión en estos días de la Semana Santa. Hoy quiero hacer esta segunda reflexión de la mano del apóstol Pedro, que hemos tomado o que he tomado de modo especial para que nos acompañe en este recorrido en las tres reflexiones en las que intento fortalecerles como comunidad creyente. Desde la primera conferencia me estoy dirigiendo especialmente a los fieles de mi diócesis de Garagoa, en Colombia, pero también con la pretensión de que pueda llegar este mensaje, este anuncio, a todos ustedes, los que de buena voluntad se tomen unos minutos, tal vez en el silencio, en el regocijo de su apartamento, en la soledad de su corazón, y pueda escuchar la gracia de Dios que le puede ser transmitida a través de este medio. Ayer he mencionado cómo Pedro anuncia a Cristo, y anuncia a Cristo en la calle, después de que lo había negado, después de que estaba encerrado, muerto de miedo, porque iba a correr pues la misma suerte del maestro. Y claro, lógico, los discípulos sintieron miedo, pero después de la resurrección, cuando viene el Espíritu Santo que les ha sido prometido, la vida les cambia. Decía en la primera conferencia, esto nos da a nosotros la certeza de que la vida sí puede cambiar. Pero les decía, no porque nosotros establezcamos unos proyectos que sí que podemos hacerlos. No simplemente porque nos hagamos a un programa de vida. Claro que se pueden hacer muchas cosas buenas, positivas, y hay que hacerlas. Y se necesita hacerlas. Sino que sobre todo la vida nos puede cambiar si le damos cabida, posibilidad, presencia en nuestros corazones al Espíritu Santo. Es eso precisamente lo que nos permite iniciar esta segunda reflexión, rogándole a Dios por medio de su Hijo Jesucristo que el don del Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Les invito a que entremos en unos instantes de oración, a pedirle a Dios, Dios Padre, de nuestro Padre, y a pedirle a su Hijo Jesucristo, que ha resucitado victorioso sobre el pecado y sobre la muerte, que nos regalen el don del Espíritu. Que ese don venga sobre nosotros, que inunde nuestros corazones, que transforme nuestros rostros, que transforme la faz de la tierra, que cambie nuestro corazón, nuestra manera de vida, nuestros valores, que nos dirijamos a una vida más auténtica, más transparente, donde vivamos en plenitud lo que Dios quiere de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Amén. Bien, queridos hermanos, les propongo que continuemos con
con unos versículos del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Ayudados de la Sagrada Escritura, les invito a tomar la palabra del Señor en cuanto sea posible. Si la tiene bien, si la tiene a la mano, maravilloso, para que esta segunda reflexión nos permita, a través del texto de la Sagrada Escritura, iluminar el acontecer de la Iglesia y por lo tanto de lo que Dios quiere en mi propio corazón. En el versículo 32, Pedro hace un anuncio a la gente que lo está escuchando. Anuncio significa el que está presentando una noticia. Y escuchen lo que anuncia Pedro. Recuerden lo que estaba diciendo en la primera conferencia. Pedro, el hombre miedoso, que no ha hecho ningún curso remedial especial, que no ha asistido a una universidad para poder hablar en público, para dar un mensaje. Simplemente se deja llevar por el Espíritu que ha invadido su corazón, por ese Pentecostés que ha transformado su ser, que le cambió completamente, que es lo que yo necesito y que tal vez necesita también usted. Que dejemos que Dios sea Dios y que nos llene con el Espíritu Santo, que le demos cabida al Espíritu Santo en el corazón. Pedro, lleno del Espíritu Santo, anuncia en el capítulo 2, versículo 32, anuncia lo siguiente: este Jesús es a quien Dios ha resucitado, de lo que todos nosotros somos testigos. Jesús, el que Dios ha resucitado. Somos testigos. Esto hace entonces que Pedro explique enseguida, inmediatamente, de dónde le viene ese coraje, de dónde le viene ese entusiasmo para ser testigo. Si le habían pedido ser testigo y se negó, si le dijeron, usted es discípulo de él, y Pedro dijo, no, yo no soy, yo no lo conozco, me están confundiendo, están equivocados, de lejos. Y antes de que el gallo cantara, Pedro ya lo había negado 3 veces. Ese mismo Pedro, el que muerto de miedo, no había tenido la capacidad, el coraje, la audacia para decir, es mi maestro, he estado con él, ha sido un hombre bueno, ha hecho milagros, ha hecho esto o aquello. No, Pedro no es capaz. Y los discípulos, los otros tampoco, ninguno da capaz de testigo, ninguno. Se esconden todos, se llenan de miedo. Ahora ese miedoso, que no ha hecho ningún curso especial, que no ha aprendido ni predicaciones de cómo hablar en público, de cómo transmitir un mensaje, está diciendo aquí lo esencial, lo central, el anuncio fundamental. Los creyentes lo llamamos querigma. Este es el querigma, que Dios Padre resucitó a su Hijo Jesucristo y nosotros somos testigos de eso que estamos proclamando. Lo hemos experimentado. Cristo vive. Ese es el querigma. Hermanas y hermanos, ustedes que me están acompañando en esta reflexión, a ver si permite el corazón, iluminado por la gracia del Espíritu Santo, que recibas este anuncio que te estoy haciendo. ¿Cómo puede ser eso? No simplemente que lo reciba el oído, que lo hagas vida. Y para hacerlo vida,
Entonces Pedro explica qué ha acontecido, qué ha pasado en él. Y enseguida entonces Pedro le va a explicar a la gente que lo está escuchando que fue que vino el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les cambió la vida y que el Espíritu Santo les llenó el corazón y que ese Espíritu Santo es el que los ha sacado del encierro, les derribó las puertas del miedo, echó las puertas abajo y ellos salieron a la calle. Los que estaban encerrados empezaron a vivir la vida de Jesús. Y la vida de Jesús fue anunciar con su propia vida la presencia del reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Es Él. He venido a anunciar la buena noticia a los hombres. Evangelio. Ahora, eso mismo que hizo Jesús es lo que están haciendo los discípulos. Jesús se movía. Era un caminante. Jesús iba por las calles, iba por las plazas, estaba con la gente, el encuentro con la gente. Hoy aparece Pedro en las mismas. Le está explicando a la gente lo que ha pasado en él, lo que ha acontecido. Por eso los versículos siguientes dicen que elevado al cielo y puesto a la derecha del Padre, envía lo que ha prometido, el Espíritu Santo, y que ha sido derramado hoy sobre nosotros, del modo que ustedes están viendo y oyendo. Lo que atestigua que hemos recibido el Espíritu Santo es que estoy proclamando ante ustedes. A ver, mis hermanas y mis hermanos, porque también yo soy apóstol. Quien le está hablando a ustedes es Julio García, el obispo de la diócesis de Garagoa, que por la fe he sido designado también como apóstol, no por capacidades, sin cursos especiales, sin cosas novedosas, sin ser ningún superhombre, como los demás, menos que los demás. Pero la gracia del Espíritu Santo me ha puesto, y como testigo, la muestra clara que el Espíritu Santo está en mí es que le estoy anunciando, no sé a quién y no sé a cuántos, esto que estoy diciendo aquí, que Cristo ha resucitado, que Cristo vive y que el poder del Padre lo ha resucitado y que lo estoy haciendo no por iniciativa mía. Esto que te estoy anunciando, igual que Pedro, no es un capricho mío. No es una enseñanza aprendida en un libro, es a Jesucristo que me apasiona, a quien sigo, a quien ha tomado mi vida y quien tomó mi vida y a quien sigo, a Jesucristo que murió en la cruz y que Dios Padre lo resucitó, es a quien yo estoy anunciando y presentando en este momento como manifestación y testimonio de que el Espíritu Santo también está en mí. De otra manera no se puede hacer un anuncio, no puedo hacerlo. Con frecuencia, cuando hago estas predicaciones, le digo a la gente y le digo al Señor, si yo estoy diciendo una cosa que no corresponde a la verdad, Señor, aquí en este momento suspende mi garganta. Tú eres Dios, no me dejes hablar. Si ya lo hizo en otra época con Zacarías, en los tiempos de Juan el Bautista, se quedó mudo y no pudo volver a decir palabra, y ya lo que tenía que hacer era escrito en tablillas. También el Señor puede hacer conmigo lo mismo para que yo no diga mentiras, para que yo no diga lo que no corresponde, lo que no es de Dios. Pero el Señor me permite seguir haciendo este anuncio abierto, manifiesto y público. Cristo vive, ha resucitado. Ese es el fundamento de nuestra fe. Lo hago y anuncio esto igual que Pedro, porque Pedro está diciendo, ¿por qué anuncio esto? ¿Por qué estoy hablándoles esto a ustedes?
Yo que me escondí, yo que tenía miedo, yo que no era capaz. ¿Por qué me escondí? ¿Y por qué ahora lo estoy haciendo? Porque vino el Espíritu Santo, porque envió el Espíritu Santo. Y porque vino el Espíritu Santo, la promesa del Padre y del Hijo, yo ahora estoy anunciando la buena nueva. Ese Espíritu Santo se ha prolongado a lo largo de la historia para que todos los hombres, según la promesa de Dios, lleguen a la salvación. Dios quiere que todos se salven y que todos lleguen a la salvación en Cristo Jesús. Ese querer de Dios se manifiesta también hoy aquí, en esta segunda reflexión. Después de que Pedro justifica esto, entonces dice en el capítulo 2, estamos leyendo el capítulo 2 y es el que estoy invitando a la reflexión en estos días de preparación de modo especial para el Tríduo Pascual. Les dice Pedro: persuádanse ciertamente toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este mismo Jesús, al cual ustedes han crucificado. Persuádanse que el crucificado, el que nosotros hemos crucificado en razón de nuestro pecado, Dios lo ha exaltado, Dios lo ha levantado y por su gloriosa resurrección ha sido constituido Señor y Cristo, Señor y Mesías, Señor y ungido de Dios, Salvador. Eso. Y eso que Pedro está anunciando es denunciando nuestro pecado. Ustedes lo crucificaron. Me está gritando también a mí con este anuncio que soy partícipe de la cruz de Cristo y que lo crucifico en razón de mi pecado. Con frecuencia quisiera escapar de esta responsabilidad. Con frecuencia nosotros estamos encontrando un panorama que me está diciendo no hay pecado. Un panorama que me está diciendo yo no tengo pecado. Las dos cosas son engañosas. Las dos son dos grandes mentiras. Las dos son hijas del diablo, porque el diablo es el mentiroso. Decir que nada es pecado se ha vuelto normal en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque todo es normal, todo está permitido, todo es posible. Como todo es normal, todo está permitido, entonces todo es tan relativo. Hoy no hay ninguna medida que le permita a un ser humano considerar qué es bueno y qué es malo. Por eso, mis hermanas y mis hermanos, entonces en el mundo de hoy no hay capacidad de encontrar qué es bueno y qué es malo. Toda la gente, si hace una cosa, por terrible que sea, por mala que sea, sin embargo se justifica. Todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué todo el mundo lo está haciendo? ¿Tu conciencia lo permite? ¿Crees que está bien? Y nos quedamos con interrogantes. Bueno, justificamos interrogantes porque en conciencia sabemos, en conciencia, con la luz de la fe, con la luz del creyente, que no todo es bueno. Hemos caído en una cultura que llama bueno a lo malo, sabiendo que es malo, en conciencia, y sin embargo lo consideramos como bueno porque todo el mundo lo hace a pesar de lo malo, pero es malo. Y le hemos puesto etiqueta de bueno. ¡Qué horror! Y qué error tan grave. Digo horror porque es una enorme mentira. Es un engaño.
Nos engañamos y engañamos a los demás. Y aunque nos pongan la luz que ilumine la verdad, nos obstinamos en mantener la mentira. La segunda situación, que es muy preocupante, es yo no tengo pecado. Y nos estamos también acomodando fácilmente a las cosas. A veces, en los diálogos con los grupos humanos, con las personas, cuando ofrezco la posibilidad de que hablemos de la confesión, de considerar si nos estamos confesando, si como creyentes nos confesamos, con mucha frecuencia, en todos los ambientes, en todos los niveles, estoy sintiendo que hay una negación a confesarnos. ¿Cuál es la justificación? No que no haya confesores, y los hay muy buenos. Tenemos que organizar, sin duda, en la práctica, mejorar este servicio. Ofrecer este sacramento como sacramento de misericordia, sacramento de perdón. Pero es que fundamentalmente nos estamos acostumbrando a una cultura que nos está diciendo yo no tengo pecado. Los malos serán nosotros. El pecado está lejos de mí, a distancia de mí. Los otros seguramente que sí, yo no. Es que yo no tengo pecado. Más aún, tan grave, tan delicada la situación, que con frecuencia estoy sintiendo personas que me están diciendo yo soy muy bueno. Oigan la palabra y justifican inmediatamente y me sacan el prontuario de todas las cosas buenas que tienen y de todas las cosas buenas que hacen. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso merece una condecoración. Si quiere también una placa. Aquí hay un hombre muy bueno. Muy bien. El Evangelio tiene un criterio distinto. Así procedían los fariseos, los hipócritas. Señor, yo te doy gracias porque soy un hombre bueno, no soy tan malo como los corruptos, como los ladrones, como los pecadores, como los... A ver, hermano, hermana, revisemos nuestra vida. Miremos un poco cómo estamos. ¿No necesitamos limpiarnos el corazón? Tu oración, tu atención de los hermanos, tu cercanía de los pobres, tu relación con Dios, tu alegría, tu compromiso en la esperanza para las demás personas. ¿Cómo están? ¿Faltará? ¿Caminas en tinieblas? ¿Será necesaria la luz? ¿Será necesario clamar perdón? Porque las dos cosas que acabo de mencionar son tan preocupantes que si ni hay pecado y nada es pecado, ni yo soy pecador, entonces tampoco fue necesario el proyecto de Dios en Cristo, que muriera por mí, que pagara por mí. Porque si no debo nada, Él es el que está endeudado conmigo, entonces Él es el que tiene que pagar. Por lo tanto, puede pagarme como Dios, sin necesidad de pasar por este sacrificio de la cruz. Y si no murió en la cruz, tampoco resucitó. Y si Cristo no murió en la cruz y no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. Yo les estoy haciendo perder el tiempo a ustedes y yo soy un embaucador, un culebrero. Ya este problema se lo planteaba San Pablo. Esto que les estoy diciendo. Y San Pablo dice, pero no. Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó. Y Pablo, que era perseguidor de los creyentes, ahora se convierte en un anunciador
de que Cristo murió y resucitó, es que se le apareció en la vida, le iluminó. Se dio cuenta Pablo que era un ciego y quedó ciego. Y fue necesaria la luz de la iglesia para que Pablo recuperara la vida. Y desde entonces Pablo se volvió un hombre que anuncia y que denuncia, y que anuncia a Cristo muerto y resucitado, pero que denuncia también el horror del pecado y el mal que el pecado hace en el corazón del ser humano, concretamente en el mío. Porque soy pecador, y porque hay pecado, entonces viene Cristo Jesús a salvarnos y a liberarnos. Por eso, persuádanse, hermanas y hermanos, persuádanse que toda la casa de Israel ha participado en la muerte de Cristo. Ustedes lo han crucificado, pero el Padre lo ha levantado, y el Padre que lo ha levantado lo ha constituido entonces con su resurrección en el Señor y en el Mesías, en el ungido de Dios, en el que libera, en el que salva. Esta es la gran fuerza del Evangelio. Esta es la gracia de Dios que les anuncio con entusiasmo, con certeza. El pecado ha sido vencido. Es posible un cambio de vida. Es posible una renovación de la existencia. Es posible el encuentro con el proyecto que tiene Dios con nosotros. Ha llegado la hora de romper las cadenas, de reconocer que hay pecado en nosotros, de buscar el perdón de los pecados a través del confesor, buscando esta semana, estos días, hermanas y hermanos, descargar eso que hay en nosotros y a empezar a gozar de la vida de Dios, de la vida que nos quiere transmitir el Señor. Pidámosle al Señor en esta segunda reflexión que nos dé la gracia de aceptar que hay pecado en nosotros, que somos pecadores, para que le permitamos a Jesús que reine como el Señor, que entre en nuestras vidas como el Mesías y nos libere de todo pecado. Dame, Señor, la gracia de confesar mi pecado. Dame, Señor, la gracia de buscar el perdón y de celebrar estos días en santidad de vida, con el corazón perdonado, porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Amén.